Le habla el pastor Ricardo de León. Y para nosotros es un placer estar compartiendo con ustedes en este día tan maravilloso una palabra que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Le pedimos a cada persona que vea esta transmisión que la comparta con un amigo, con su contacto, para que también sea de mucha bendición. Para mí es un placer y un privilegio presentar al profeta César Andrés Felipe. Dios bendiga, mis amados hermanos. Gracias, Pastor Ricardo. Que la gracia del Eterno esté sobre cada uno en el nombre de Jesús de Nazaret. Habla su hermano César Andrés Felipe. Y en esta ocasión vamos a compartir una palabra de parte del Señor. Yo quiero que usted nos acompañe al profeta Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1, verso 4 en adelante. Estaremos leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Yo quiero que usted reciba esa impartición en esta poderosa hora en el nombre de Jesús. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Jeremías 1, 4 en adelante. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh soberano Señor, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No les tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En esta preciosa hora queremos hablar con el tema la inmutabilidad del propósito. Ese es el tema que tenemos en esta hora para que usted pueda recibir la impartición. La inmutabilidad del propósito. La palabra propósito, cuando hablamos de propósito, hablamos de meta, hablamos de un objetivo definido, hablamos de tener o hacerse con un norte, hacer planes, metas y establecer una meta fija para algo en específico. Por ejemplo, en las administraciones de las naciones, los ministerios de Hacienda, los ministerios de Finanzas, se trazan propósitos para el año fiscal, para el año en que está en curso, propósitos de recaudación, propósitos de erogar dinero. Ellos se trazan una meta para ellos llegar a esa meta a través del tiempo. Pero hay un propósito definido, hay un objetivo definido, hay un plan para llegar a ese propósito. Y en Dios hay propósitos generales y propósitos específicos. La palabra inmutable significa que no hay sombra de variación, que no hay cambio. Y en esta hora queremos hablar de la inmutabilidad del propósito de Dios para nuestra vida. Aquí donde leímos, habla de un hombre llamado el profeta Jeremías. Y cómo el Señor habla con él. Y le dice, la versión Reina Valera establece que le dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. O sea, Dios le está hablando antes de que tus padres pudieran tener ese acercamiento íntimo para que pueda ser fecundado el óvulo y tú pudieras caer en el vientre de tu madre. Ya yo tenía planificado que tú ibas a nacer. Ya yo había pensado en ti. Alguien tiene que escuchar lo que estoy diciendo. Antes de que tú llegaras al óvulo, para que fuera fecundado, para que pudiera tu madre quedar embarazada y durar los 9 meses y dar a luz, Dios le dice al profeta, antes que te formase en el vientre te conocí. Tuve intimidad contigo, yo pensé en ti, yo te había asignado nombre. Alguien tiene que escuchar esto. El Padre, antes de que el profeta viera la luz de la tierra, ya el Padre, antes de que inclusive cayera en el óvulo de la madre, el Padre ya tenía pensado al del profeta Jeremías.
Y le dice, antes que te formases te conocí. Hay mucha gente que entiende que está en esta tierra por error. Está en esta tierra porque hubo un descuido de su padre o de su madre. Pero tienes que entender que tú estás en esta tierra no por estar, no por coincidencia. Es que hay un propósito del Padre establecido. El Padre pensó en ti antes de tú nacer. El Padre había pensado en tu nombre, en tu asignación, en tu ministerio, antes de tú venir a la tierra. Por eso Él le dice al profeta Jeremías, antes que te formases te conocí. Y luego le dice, y te separé para mí, te santifiqué, te aparté, te seleccioné. Y le dice, y te entregué un ministerio poderoso. Mi alma bendice al Señor. De ahí que el propósito de Dios es inmutable en la vida del ser humano. O sea, no cambia, no hay variación. El apóstol dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Qué está diciendo el Eterno? Que cuando el Eterno pone una asignación sobre ti, cuando el Eterno, antes de tu nacer, piensa en ti y te entrega un ministerio, ese llamado, esa asignación está sobre ti, aunque se levante quien se levante, aunque haga lo que haga, ese ministerio, ese llamado de parte de Dios, Dios lo tiene pensado antes de tú y yo nacer. Por eso es, mi alma bendice al Señor, que hombres de Dios pueden usar el don de profecía o el don de ciencia y establecer y decirte, tú tienes un llamado pastoral. Y antes ni siquiera de tú tomar un micrófono, antes de tú pararte en un púlpito, antes de tú abrir una Biblia, viene la palabra profética. ¿Por qué? Porque el Padre había establecido en su diseño que tú ibas a ser pastor. Te había entregado un ministerio, te había separado para eso, había pensado en ti. Aleluya. Antes de yo convertirme, quiero hacer un paréntesis aquí. El Señor usó un profeta de mi ciudad muchos años antes de convertirme. Estaba yo pensando ir a tomar alcohol hacia el malecón, el que de San Pedro conoce. Y cuando pasa el profeta, el profeta me dice, tú vas a predicar la palabra, tú vas a ir a las naciones a llevar el mensaje. Y comenzó a darme palabra y profecía que en mi humanidad yo no entendía ni recibía la palabra que él me estaba dando. Yo decía, pero ¿cómo tú me vas a hablar de micrófono si yo estoy pensando en alcohol? ¿Cómo tú me vas a hablar de asignación, de ministerio, si yo estoy pensando en ir a escuchar música mundana? ¿Cómo tú puedes hablarme a mí de predicar a las naciones si yo ni siquiera sé agarrar un micrófono? Lo que pasa es que el Padre tenía un propósito para mí y ese propósito era inmutable. El Padre me había separado, el Padre me había entregado una asignación, el Padre me había marcado, me había sellado, había pensado en mí para que yo en el tiempo que Él había establecido pudiera hacer y cumplir la voluntad del Eterno. Por eso a ti que me estás mirando en esta hora, el Padre pensó en ti, el Padre te dio asignación, el Padre te señaló. Hay un propósito inmutable que no cambia, que no varía. Hay una asignación, un ministerio establecido sobre tu vida. Aleluya, que por más que has corrido, por más que has intentado, muchas veces que nosotros queremos rechazar la oferta o el llamado, o entendemos que no calificamos para el llamado de Dios como hizo Jeremías en el momento del llamado, que le dice al Señor, yo soy niño, yo no sé hablar, yo no puedo predicar, yo no puedo ser tu voz. Pero el Padre le dice, tú no eres niño, tú no puedes decir que no puedes, porque quien te enseñó, quien te diseñó, quien te formó, quien te estructuró, quien te llamó fue tu Hacedor. Y tu Hacedor sabe lo que tú das, porque yo fui que pensé en ti, yo fui que te diseñé, yo pondré sobre ti todo lo que tú necesitas para que puedas ser efectivo en el llamado y en la asignación que yo he determinado para ti, pastor. Poderosa palabra, profeta. Esa palabra de Jeremías nos da mucha luz. Amén. Y nos da una gran enseñanza a cada hombre y mujer que han sido llamados para predicar la palabra de Dios, o han sido llamados para trabajar para la obra de Dios. Que muchas veces, quizás por nuestra ignorancia, quizás por nuestra incapacidad, nos da temor. Tenemos miedo de poner en marcha el llamado que Dios ha depositado en nuestra vida. Pero es impresionante, estaba buscando la biografía del profeta Jeremías. Y buscando la biografía del profeta Jeremías, su origen del nombre Jeremías en hebreo significa Yimeyaús, que significa Jehová exalta, Jehová confirma, Jehová lo levantó, o Dios o Jehová lo designó. Jeremías, hijo de un sacerdote llamado Isías de Anatón, del territorio de Benjamín, fue llamado mediante una visión profeta, fue llamado al ministerio profético, no a operar en la manifestación profética, sino fue llamado
a ejercer el ministerio profético. Porque hay una gran diferencia. Tú ser profeta de profesión, de llamado, o tú profetizar cuando está la atmósfera profética. Y me llama la atención ese versículo de Jeremías 5, que dice: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Es interesante, profeta, que ya el Señor, antes de que Jeremías, su papá y su mamá, como te estaba explicando, tenían planificado que Jeremías naciera, ya el Señor, en su propósito, en su voluntad, ya había escogido a Jeremías como un profeta para las naciones. Pero hay un punto muy importante. Jeremías, como no tenía un gran léxico para hablar la palabra de Dios, era joven, no tenía esa capacidad, tenía miedo de presentarse en el pueblo, predicar públicamente. Al no estar preparado, él tenía temor, él tenía miedo. Igual como muchas veces nosotros, que recibimos llamado de parte de Dios, a través de un profeta, a través de un hombre de Dios, a través del mismo Dios, no hace llamado personalmente, pero no está capacitado, a no tener una buena elocuencia para transmitir el mensaje de Dios, nos sentimos como al menos menospreciados y o cogemos de no hacer la voluntad de Dios simplemente por el miedo. Y me llama la atención que el Señor está dando claramente a Jeremías: Jeremías, yo te cogí, no fuiste tú que te cogió. Así es. Jeremías, yo te cogí, como nosotros hacemos cuando vamos al supermercado. Cuando tú vas a Walmart y entras al área de la fruta o cualquier supermercado normal, tú quieres una manzana, tú comienzas a entresacar cuál de la manzana se ve mejor, cuál de la manzana a ti te gusta más. Así hizo Dios con Jeremías. Entre todos los profetas que había, o todos los óvulos que había, él cogió a Jeremías y dijo: a ti te cogí y te voy a enviar a las naciones a predicar mi palabra. A través de ti personas van a ser destruidas, edificadas, pero tú tendrás mi autoridad en tus labios. Tú vas a hablar a través de mí. Y es importante que el miedo, profeta, es una de las barreras más grandes que hay entre el llamado de Dios a manifestar la voluntad de Dios en un hombre de Dios. Me explico. Samuel, el profeta Samuel, en su pequeña edad, él recibió un mensaje de parte de Dios para su entregada al sacerdote, al sumo sacerdote Elí. Pero él tenía miedo, no sabía cómo Elí iba a reaccionar. Pero Elí lo confrontó y le dijo: dime qué fue lo que Jehová te dijo. Y a Elí confrontarlo, Samuel le dijo la palabra de parte de Dios. Y no tanto eso. Si buscamos la palabra en el libro de Éxodo, nos dice que el Señor escogió a Moisés. Y Moisés dijo, le voy a leer la porción de la palabra, Éxodo 4:10. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan la palabra. Dice el 11: entonces el Señor le preguntó: ¿quién formó la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo, Jehová? El Señor estaba diciendo: yo sé que tú tienes miedo en hablar, pero ¿quién fue el que formó la boca? ¿Quién le da el permiso a la gente o decide quién va a hablar o no va a hablar? ¿Quién va a escuchar o no va a escuchar? Pero esa era una simple excusa que tenía Jeremías porque no quería Moisés, porque no tenía temor ir delante del faraón a hablar de parte de Dios. Y Dios dije: dile a él que te envió el gran yo soy. Amén. Y ese mismo Dios que cogió a Moisés, el mismo Dios que nos coge a nosotros y nos da su llamado especial, porque ya determinó en su misericordia que nosotros o la persona que le escoja
va a ser la persona a la cual Él le va a entregar una palabra, una porción de la palabra, para que personas sean edificadas y transformadas a través de los labios de esa persona, dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Es muy importante, profeta, que el miedo es algo que el hombre y la mujer de Dios tienen que luchar diariamente, porque el miedo es una barrera que no permite que tú puedas fluir. Quizás a veces el pensamiento de la persona, tú lo sorbas para ti. La persona está pensando algo diferente, pero tú en tu intimidad, en tu miedo, piensas que están hablando de ti, que te van a menospreciar, que dicen que tú no dabas para el llamado que Dios te entregó en tu vida. Y si buscamos la Biblia y buscamos, podemos encontrar que el llamado de Jonás, un llamado poderoso. La Biblia no me enseña, en ninguna parte de la Biblia me enseña que Jonás volvió a profetizar de parte de Dios. Si lo he visto, si está, se me ha pasado, pero ahora mismo no me llega a la memoria. Jonás era profeta de Dios. Y según Jonás decía en su humanidad, pero yo soy profeta de Dios y Dios no me ha dado una asignación que hacer. Y cuando el Señor, por su misericordia, tomó la decisión de entregar una asignación a Jonás, ¿qué le vino a Jonás? El temor. Le vino el miedo. Y en vez de coger la dirección que el Señor le entregó, él tomó otra dirección. Pero el propósito de Dios siempre se va a cumplir, aunque tengamos miedo. Tenemos miedo para hacer la voluntad de Dios, pero por encima del miedo está el llamado y la voluntad de Dios. Y yo vengo a hablar con personas que están viviendo las mismas circunstancias que vivió el profeta Jeremías, que estaba atemorizada, porque estaba en una época que Jeremías fue maltratado, Jeremías fue golpeado, y eso me llama la atención, que Jeremías, profeta, fue tan lastimado, fue tan golpeado, menospreciado por su propia gente, no por la gente extranjera, por su propia gente. Jeremías fue lastimado y golpeado, apresado, menospreciado, que tanta lamentación que tenía, escribió el libro de Lamentación. Y yo me enfoqué y busqué el libro de Lamentación. Y este libro tan corto, que solamente tiene 5 capítulos y tiene 154 versículos, están divididos de una manera muy llamativa. El primer capítulo tiene 22 versículos, el segundo tiene 22, pero el tercero tiene 66 versículos, el cuarto tiene 22 y el 5 tiene 22, pero el tercer capítulo tiene 66 versículos. Y el versículo número 40 dice que tenemos que examinar nuestro camino. Y si no hemos perdido el camino, volvamos a buscar la dirección del Señor. En Lamentación, el profeta Jeremías nos está dejando entender que quizás muchas veces por el miedo hemos perdido la dirección por la cual fuimos llamados de parte de Dios. Que el miedo nos está deteniendo a hacer la voluntad de Dios. Pero si algún momento en nuestra vida, hombre y mujer de Dios que me están escuchando, llega el temor, hemos perdido el camino por el cual Dios nos llamó, hagamos lo que dice esta cita bíblica. Volvamos a buscar la dirección de Dios. Y como la dirección de Dios es perfecta, Dios, a través de su Santo Espíritu, nos volverá a entrar de nuevo al propósito del llamado por el cual Él nos llamó. Y cuando comenzamos a caminar en el propósito y el llamado por el cual Dios nos llamó, seremos efectivos, seremos victoriosos y caminaremos en paz y en tranquilidad, porque estamos haciendo por la cual Dios nos había llamado profeta de Dios. Poderoso, pastor, poderoso. Quien te da el propósito, el llamado, es el Señor. Y hay una cita bíblica, Efesios capítulo 2, verso 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, obras que Dios preparó desde antes. Por eso estamos hablando de la inmutabilidad del propósito. Que el propósito de Dios no hay sombra de variación. Que lo que Dios determinó para ti, el llamado, la asignación que Dios te dio,
Porque cuando tú varías algo o cambias de opinión es porque no estabas seguro. Pero es que Dios siempre sabe todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. En Dios no hay sombra de variación, porque todo es un eterno presente en la mente de Dios. Isaías 43:10 dice, escucha lo que dice el Señor en Isaías 43:10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y creáis y entendáis que yo mismo sois. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, escuche esto, wow, esto es poderoso. Te voy a repetir el 13. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Wow. Las designaciones del Eterno. ¿Quién podrá decirle al Señor que el propósito que Él asigna sobre un hombre y una mujer de Dios, que el Señor se equivocó? Que ese llamado de pastor no está sobre ellos, que ese llamado de evangelista no está sobre ellos, que ese llamado de profeta no está sobre ellos, si Dios fue que lo determinó de esa manera. Por eso estamos hablando de la inmutabilidad del propósito. Por eso queremos decirte de parte del Señor, el Señor te escogió con un propósito determinado, y ese propósito está sobre tu vida, hay un llamamiento sobre tu vida, y es tiempo de que dejes las excusas como Jeremías. Es tiempo de que te levantes y creas la asignación en el llamado que Dios puso sobre ti. Es inmutable, no cambia, no varía. Dios puso el nombre tuyo con un propósito, con una asignación para que la cumpla en esta tierra. El propósito de Dios es por lo cual tú y yo estamos vivos. Hoy aquí estamos de pie, estamos en esta tierra, porque hay un propósito de Dios, porque hay una asignación, porque hay un llamado. Y ese llamado es para que sea efectivo en el camino del Padre. El Padre viene a decirte ahora, ese llamado está sobre ti. Ese llamado está sobre tu ministerio. Hay llamado para que ejerza un ministerio de forma efectiva. Y te hablaba ahorita del propósito general y del propósito específico. Hay un propósito general para los hijos de Dios de obedecer, de escudriñar, de orar. Pero hay un propósito específico para cada quien. El apóstol Pablo habla en la carta de los Corintios que somos un cuerpo, pero el cuerpo tiene diferentes miembros. Hay brazo, hay pie. Así mismo es el ministerio, el llamado, la asignación. Cada uno tiene un propósito específico de parte de Dios, una asignación, un llamado, y tú vas a ser efectivo en el llamado y en la asignación que el Padre te da. Si Jeremías hubiera dicho, yo no quiero ser profeta, yo quiero ser sacerdote o quiero ser pastor, el llamado de él no fue eso, fue a ser profeta, a profetizar, a ser la boca de Dios, a escuchar lo que decía el cielo y poner la boca en la tierra. Y tú vas a ser efectivo del llamado que el Padre hizo sobre ti, en la asignación, en lo que el Padre te entregó. Por más que intentes ser lo que el Padre no dijo, no vas a ser efectivo. Si el Padre te llamó a pastor y tú quieres ser profeta y no, el Padre tiene una asignación pastoral, por más que intentes ser profeta, no vas a poder, porque el Padre no te llamó como profeta, sino como pastor. Hay pastores que Dios los llama como profeta y como pastores, es una bendición de Dios, pero el Padre da una asignación específica. El Padre es un llamado, el Padre pone una responsabilidad sobre nosotros, y es tiempo de que entiendas que es inmutable, que no cambia, que no varía, y que el Padre te está diciendo en esta hora, sacúdete y sé efectivo en la asignación que yo te di. Porque cuando eres efectivo y te sometes a la voluntad del Padre, de acuerdo al llamado que el Padre te hizo, la mano del Eterno estará a tu favor. Por eso le digo a Jeremías, no tengas miedo delante de ellos, no tengas miedo a la gente, porque donde tú estés yo estaré contigo. Vas a derribar, vas a plantar, vas a arrancar, pero también vas a edificar y vas a construir. No por tu propia cuenta. A Jeremías, pastor, le llamaban el profeta llorón, porque Jeremías lloraba y lloraba y lloraba por todas las consecuencias que venían sobre el pueblo, por la desobediencia del pueblo. Pero aunque muchos se levantaron en contra del profeta, la mano del Eterno estaba a favor del profeta. Y en una ocasión dice la Biblia que el profeta Jeremías estaba profetizando y lo escuchó un sacerdote llamado Pasur. Escucha esto. Y el sacerdote estaba en el puesto de Dios, pero Dios no estaba con él en el puesto. Porque el sacerdote estaba profetizando bendición,
cuando el Señor está profetizando o mandando a aclarar de juicio. Y la Biblia establece que cuando el sacerdote escucha lo que está diciendo el profeta, dice la palabra que lo mandó al cepo, lo golpeó, lo azotó y lo mandó de castigo hacia allá atrás porque estaba profetizando en contra de la mentira que estaba diciendo el sacerdote Pasur. Cuando volvió al otro día, el sacerdote Pasur, el profeta le dijo, aleluya, le dijo el profeta, tu nombre ya no será, ya Dios ha cambiado tu nombre, ahora habrá lamento sobre tu vida y vas a ir cautivo y tu gente y tú y todos van a morir por cuanto has cerrado el oído a la boca de Dios. Porque cuando un pasur quiere levantarse en contra de un llamado de parte de Dios, lo que viene para ese pasur es muerte. Por eso tú no puedes meterte con un propósito. Cuando Dios levanta a un hombre, una mujer de Dios con una asignación, con un propósito, cualquier pasur que se levante viene muerte sobre ti, viene levantamiento, viene juicio. Porque el propósito de Dios nadie puede detenerlo. Es imposible que se detenga. El propósito del Padre, la asignación del Padre no puede detenerse. Y aunque los pasures se levanten, aunque la posición que tengan los pasures quieran tratar de detener el propósito de Dios, lo que viene para ellos es cambio de nombre y juicio de parte de Dios eterno. Profeta, mira, cuando la persona, o tú estás hablando ahí ahora mismo de cómo se levantan contra un hombre y una mujer de Dios, o cualquier persona que tenga un llamado, me vino una cita bíblica poderosa que te voy a compartir ahora. Aleluya. Pero es impresionante, profeta, cuántas personas están fuera del llamado de Dios para su vida. Así es. Luchando. Wow. Luchando con un llamado que Dios no te entregó. Wow. Y ven que el llamado no tiene fruto. No está fluyendo. Y siguen intentando por su propia voluntad. Así es. Ante la voz de Dios siempre está disponible para todas aquellas personas que lo busquen. Y todo, escúcheme bien, aquí todo en la tierra tiene un llamado de parte de Dios. Porque Dios no desperdicia su llamado. Y Dios te va a dar un aire para que tú lo estés respirando sin tener un propósito aquí en la tierra. Así es. El problema es que el ser humano hace lo que complaca su humanidad. Porque se le hace difícil tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios para que le diga al Espíritu Santo cuál es el llamado por el cual fue llamado. Me impactó, profeta, antes de entrar al que te estoy diciendo, me impactó que el Señor escogió a Jeremías desde antes del vientre de su madre como profeta. Esto me hace entender que Jeremías era profeta para Dios, porque los profetas no se hacen, los profetas nacen. Así es. Y hay gente que se quiere hacer profeta y no son efectivos con la profecía que están soltando. La profecía, cuando un profeta es original, la suelta y se cumpla, porque es la voz de Dios en la tierra. No profeta de Facebook, no profeta que está averiguando la vida de la persona, profeta que tiene la voz en el cielo, los oídos en el cielo, pero la boca en la tierra. Poderoso. Entonces tenemos que buscar la dirección de Dios para nuestra vida. Esa dirección va a ser perfecta. Todos, escúcheme bien, todos tenemos un llamado de Dios. Tú tienes una asignación de parte de Dios. Dios te quiere usar. Pero si tú ves que tú tienes un llamado y en lo que tú estás haciendo, tú no te gozas, en lo que tú estás haciendo no tienes pasión, lo que tú estás haciendo tú no ves fruto, vuelve, como dijo Jeremías, a buscar la dirección de Dios. Porque la dirección de Dios es perfecta. Y cuando te estaba hablando ahorita, profeta, que le dije que tengo una porción de la palabra, me impactó cuando usted dijo, por el que se levanta en contra de un hombre y una mujer de Dios, acarrea juicio. Los fariseos, los saduceos, se levantan en contra de los seguidores de Dios, de Jesús, perdón. Y este hombre le dijo, Gamaliel, un maestro educado de su época, era uno de los mejores maestros que había. Le dijo al concilio, escúcheme bien, ¿cuántas personas se han levantado y se han desvanecido? Dejen a esos hombres tranquilos, porque si esos hombres vienen de parte de Dios, estoy parafraseando yo, si estos hombres vienen de parte de Dios, cuidado si usted se encuentra peleando con el mismo Dios. Cuando tú te levantas con un hombre, una mujer o un joven de parte de Dios, que está haciendo su voluntad y te levanta a hacerle la contra, a buscarle cómo dañar su testimonio,
Tú no estás peleando con esa persona. Tú estás peleando con Dios. Y el que pelea con Dios es enemigo de Dios. Y el que es enemigo de Dios solamente acarrea juicio sobre su vida, sobre su descendencia y sobre su familia. ¿Qué te quiero decir? Dejemos que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de cada cual persona. Y que cada cual persona le va a dar a Dios va a estar delante de Dios, y le va a dar a Dios sus respuestas de la pregunta que el Señor le haga conforme a Él lo llamó. Así que estoy hablando con hombres y mujeres que me están escuchando y van a ver la transmisión a través de las redes sociales. Te pido, te suplico, yo te ruego que busquemos la dirección por la cual Dios nos ha llamado a esta tierra. Tú no estás aquí por coincidencia. Tú no estás aquí porque fue un error. Tú estás aquí porque Dios te cogió entre muchos, te sacó, te eligió y te llamó por el llamado por el cual Él te ha dado. No sé si es profeta, no sé si es adoradora, si es apóstol, si es maestro, si es ujier, si es el que va a parquear los carros en el parqueo, si va a ser pastor o va a limpiar la congregación. El llamado que Dios te entregó, hazlo con amor, con intriga, con pasión. Que la gente diga, me encanta cuando está en la puerta de tu bien, porque tiene una unción sobrenatural. Me encanta como esta mujer adora a Dios, porque cuando adora a Dios se abren las puertas de los cielos. Me encanta cuando este hombre me da una palabra profética, porque esa palabra se cumple. Me gusta como este hombre evangeliza, porque cuando evangeliza las almas se convierten. Me gusta como este pastor predica, porque él enseña a la persona el camino al cielo, el camino que es Cristo Jesús. Me gusta como este apóstol está trabajando para la obra de Dios, abriendo congregaciones. El llamado por la cual Dios te llame solamente pone pasión, amor, y trata que el poder del Espíritu Santo se manifieste a través de ti al llamado por el cual Dios te ha llamado. Amén. Poderoso Dios. No te llamaste, te llamaron. No te asignaste, te asignó Dios. Pastor, estamos en la parte final ya. Estamos en la parte final, profeta, y me encantó esa palabra. Porque yo sé que hay muchas personas que están en estos momentos turbadas. Que dije, ¿cuál fue el llamado de Dios para mi vida? Me han profetizado que voy a ser adorador, pero no sé cantar. Me han profetizado que voy a pastorear, pero no sé escudriñar las palabras. Que soy profeta, pero no sé profetizar. Dios te va a preparar. Amén. Porque no es tu asignación, es la asignación de Dios sobre tu vida. Amén. Dios te va a capacitar. Dios te va a levantar. Dios te va a dar autoridad en el labio, en tu boca, para que tú profetices en el nombre de Jesús. Pero acuérdate esta palabra. Trata de buscar la dirección del Espíritu Santo y que Él te revele el llamado de Dios para tu vida. Escúchame bien, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, tú que estás ahora mismo mirándome a través de las redes sociales. No hay tiempo para perder el tiempo. Ya el Señor está levantando a su guerrero, sus ungidos, para que comiencen a hacer la asignación por la cual Dios lo ha llamado a esta tierra. El Señor cuenta contigo. Es tiempo que volvamos a buscar la manifestación de Dios en nuestra vida, la comunión con el Espíritu Santo y caminar dirigido con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y con esto te dejo para despedirme. Acuérdate que los que son hijos de Dios, esos son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Dios me lo bendiga y nos vemos luego. Bendiciones.